Muchos artículos eléctricos que hace varios años eran considerados de lujo son actualmente parte común y de primerísima necesidad en nuestra vida cotidiana. Equipos eléctricos, tales como los televisores, lavadoras, luz eléctrica y muchos otros aparatos los podemos encontrar con facilidad en todas las casas. Y no tendríamos todas estas comodidades si no fuera por estos grandes inventores del siglo XIX. Para poder explicar bien cómo funciona la electricidad, tenemos que saber primero qué es esto. A esto lo llamamos átomo, y es la partícula más pequeña que forma un material. Por ejemplo, si tenemos 1 gramo de sal y lo partimos a la mitad muchísimas veces, va a llegar a un punto donde no va a poder dividirse más. Los átomos están formados por 3 tipos distintos de partículas: los protones, neutrones y electrones. Los neutrones y protones se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encuentran orbitando alrededor de él. Estos no van hacia el núcleo, aunque sean fuertemente atraídos por él, debido a la fuerza centrífuga producida por su movimiento, como si fuera el planeta Tierra orbitando alrededor del Sol. Los átomos son también llamados elementos, y hay muchos elementos distintos descubiertos a lo largo de todos estos años. Estos son los que se encuentran en la tabla periódica. Cada uno posee una propiedad y aplicación diferente. Cuando mezclamos 2 o más elementos entre sí, creamos un compuesto. Los compuestos pueden poseer características completamente distintas a los elementos que lo componen. Por ejemplo, el agua es la combinación entre 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que en su estado natural son gases, pero cuando se mezclan forman un compuesto que se encuentra en estado líquido. Volviendo a los átomos, los electrones poseen una carga negativa, mientras que los protones poseen una carga positiva. Los neutrones tienen una carga neutra, así que no son muy necesarios por ahora. Los átomos tienden a tener igual cantidad de electrones y protones. Esto quiere decir que se encuentran en un estado cuya energía interna es mínima, denominado estado normal. Cuando un átomo posee más electrones que protones, se encuentra con una carga negativa, mientras que si tiene más protones que electrones, entonces tendrá una carga positiva. A esto se lo denomina ionización. Cuando hay un polo que es negativo y otro que es positivo, estos dos tenderán a atraerse, mientras que si ambos son positivos o negativos, tenderán a repelerse. Por ejemplo, si hay un átomo con una carga negativa y hay otro con una carga positiva, entonces ese electrón excedente del átomo ionizado negativamente será atraído por el átomo ionizado positivamente, generando una pequeña cantidad de energía cinética, para así los dos estar balanceados, como si fuera el agua. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharnos de esa energía? Bueno, hay sustancias que permiten el movimiento fácil de los electrones, y estos son los metales, los cuales poseen una gran cantidad de electrones libres, que son pocamente atraídos por su núcleo, y tienden a ser atraídos muy fácilmente por fuerzas exteriores. Los mejores metales conductores son el cobre y el aluminio, siendo los materiales más implementados para la elaboración de cables. La electricidad es básicamente la consecuencia que genera el flujo de estos electrones libres a través de un conductor, que en este caso es un cable. En este circuito eléctrico podemos ver varios componentes: la fuente de energía de la que proviene toda esa fuerza para mover los electrones, tenemos los conductores, que son los cables eléctricos, y también hay una resistencia, que es el foco de luz. En este caso los cables eléctricos también son considerados resistencias, pero no lo digo para no confundirlos. En este video vamos a hablar de 2 unidades de medida distintas: el voltaje y el amperaje. El amperaje es la unidad encargada de medir la cantidad de electrones que pasan por una sección del conductor en un determinado tiempo. Como el electrón es una medida de muy pequeño tamaño, sería muy difícil contarlas una por una,
Por eso se creó una unidad de medida llamada Coulomb, la cual equivale a un promedio de 6 trillones de electrones. Gracias a esta medida podemos saber que un amperio equivale a un Coulomb por segundo. Por otro lado, el voltaje se encarga de medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando observamos una pila por dentro, estas poseen una reacción química entre un compuesto ácido y dos metales con distintas propiedades. Esta reacción genera un exceso de cargas en los dos polos de la pila, uno de origen positivo y otro de origen negativo. Estos dos polos, una vez sean conectados al circuito eléctrico, el exceso de electrones en el polo negativo circulará por todo el cable para poder llegar al polo positivo. Esa fuerza que atrae a los electrones de un polo a otro se lo denomina voltios, y mientras mayor voltaje sea el de la pila, a mayor velocidad se manifestará la corriente eléctrica. Generalmente el voltaje de una pila no supera los 1,5 voltios. Bueno, espero hayas entendido todos estos conceptos que son realmente necesarios para poder entender cómo funciona la corriente eléctrica. No olvides que la electricidad ha cambiado nuestras vidas drásticamente y sigue evolucionando conforme pasan los años. Si quieres aprender más sobre ella, suscríbete y dale un like. Así me motiva más a subir videos de este tipo y así poder darte otro gusto eléctrico.